Transmite Radio EAN Estéreo desde la Universidad para el Mundo. Hola Brigitte, ¿cómo estás? Gracias por darnos este espacio. No, pues un saludo muy especial a todos y todas. Qué grato estar aquí también compartiendo con ustedes un ratico. Súper. Bueno, la ecología queer es un concepto que has abanderado en muchos de tus discursos y pues es el tema de conversación que nos convoca el día de hoy. Un tema que creemos que también es relevante para poder transitar como sociedad a acuerdos o a convergencias que beneficien a la humanidad y a la vida en el planeta. Y teniendo este punto de vista, este punto de partida, y gracias a tu perspectiva desde la ecología queer, queremos profundizar un poco y poder entender las dinámicas en la naturaleza como un espejo o quizá como inspiración para, como inspiración en nuestra evolución, en nuestra transformación y adaptación a los cambios y a las situaciones que el mundo nos trae hoy en día en términos de bases de pensamiento, de experiencias, de comportamientos, etc. Entonces, para iniciar, Angie nos va a dar una primera pregunta. Bueno, antes que nada, para mí o para nosotros en general es un honor tenerte aquí, pues es una ventaja grandísima que tenemos y que agradecemos infinitamente. Lo primero que nosotros queremos saber es, desde tu perspectiva, ¿tú cómo defines qué es la ecología queer? Bueno, sí, sospechaba que esa iba a ser la primera pregunta y no es, y tal vez es la más complicada, porque la ecología queer combina, digamos, dos ámbitos del pensamiento o de la historia del pensamiento. Uno, que es el de la ecología, digamos, un poquito más conocido, aunque también lleno de prejuicios, y el de los estudios o teorías queer, que es más reciente. Entonces, empecemos con el de la ecología. La ecología es una disciplina que estudia las relaciones entre los seres vivos y de estos con su entorno. Así de fácil. Lo que pasa es que nos hemos imaginado muchas veces que la ecología es el estudio de los animales y las plantas. Y resulta que no, que la ecología, como bien dice su definición, aborda todos los seres vivos y todas las relaciones entre ellos y todas las relaciones de todos con el entorno. Es decir, lo que estamos haciendo aquí es susceptible de ser analizado, estudiado, interpretado por la ecología. Somos seres vivos que estamos interactuando entre nosotros y que estamos al mismo tiempo utilizando micrófonos, computadores, cámaras, audífonos. Estamos en un edificio y todo eso constituye parte del ecosistema. Entonces, eso es muy importante porque la ecología es una lectura de la realidad que ante todo quiere entender las relaciones, qué clase de relaciones se establecen entre estos componentes que venimos viendo nosotros hoy, pero que pues, en cualquier parte se pueden identificar. Los estudios asociados con la teoría queer provienen de una rama muy distinta de la historia, que es los estudios sociales, la literatura, las artes, las humanidades, y tienen que ver con las identidades, la construcción de las identidades y las identidades sexuales y las identidades de género diversas que han existido siempre entre los seres humanos, pero que comenzamos a reconocer formalmente y a defender también desde hace muy poco tiempo. Los estudios queer tienen 50 años, un poco menos incluso, y de hecho no tenemos una traducción para la palabra queer. Queer quiere decir como chueco, choneto, torcido, y hace referencia es como al movimiento gay del volteado de mano, del quiebre, con mucho humor, porque lo queer también es una manera de interpretarnos a nosotros y nosotras mismas con toda la amplitud de la cultura. Pero fíjense que estamos hablando entonces de las mismas cosas, estamos hablando de un tema de identidades que se forjan en un espacio relacional, de cómo nos relacionamos entre nosotros, pero también sexualmente, cómo nos relacionamos eróticamente, cómo construimos nuestras identidades, pues para buscar un relacionamiento más significativo, para tener relaciones de pareja, para tener relaciones placenteras, para compartir espacios y finalmente, si acaso se da, para reproducirnos.
pero lo claro es que ni en la ecología ni en la teoría queer el fundamento que explica las razones del funcionamiento del sistema es la reproducción biológica. Y esa es la conversación, digamos, tensa que hay entre ecología y teoría queer. Porque la gente dice, no, pues que lo natural es el ecosistema, es la búsqueda de la reproducción biológica y el mantenimiento de la especie. Y en los estudios queer podrían decir lo natural son las relaciones entre personas de diferente sexo con el propósito de constituir una familia y tener hijos. Pues no, ni en ecología ni en teoría queer eso es lo que se está diciendo. Es todo lo contrario. Lo que se está diciendo es lo importante es el sistema de relaciones, que es complejo y que nos lleva a muchas otras cosas. Digo, pero ahorita hablamos un poquito de a dónde nos lleva esa mezcla o ese énfasis en el carácter relacional de los sistemas. Bien, Brigitte, y es que lo que mencionabas, el tema de las relaciones, es algo súper complejo, como lo estabas mencionando, porque el desorden, entre comillas, que intenta ordenar la sociedad es algo que promueve tal vez un poco el reduccionismo en cuanto a clasificación. Valentina, cuéntanos. Bueno, Brigitte, muchísimas gracias también pues por tu respuesta. Nuevamente te reitero lo agradecidos y lo afortunados que nos sentimos de tenerte en nuestra cabina. Bueno, quiero preguntarte de qué manera la teoría queer destaca lo ambiguo o lo raro de la naturaleza. Que muy interesante, porque al principio solamente lo veía desde un punto de vista creativo, entonces como un cuestionamiento a la suposición de que los seres humanos somos totalmente naturales. Entonces la teoría queer lo que dice todo el tiempo es no, los humanos somos unos animalitos distintos y por eso tenemos, gracias a nuestra libertad, a nuestra autonomía, la posibilidad de decidir muchas cosas. Y recuerden que siempre hubo esta conversación o esta discusión sobre si las personas queer o las personas gay o lesbianas o etcétera, LGBTIQ+, etcétera, etcétera, nacían o se hacían, ¿cierto? Que es un elemento importante de juicio desde el punto de vista biológico. Si uno dice, no, pues que yo nací así, yo nací torcida, entonces pues tengo excusas para todo. Yo no tengo la culpa de ser como soy, como si fuese algo negativo. Entonces, la naturalización de lo queer en un momento de la historia se utilizó para bien, creo yo, con buen resultado para proteger a las personas distintas. Pero tuvo el efecto secundario de patologizar todos los comportamientos. Yo nací con una verruga en la nariz, yo nací invidente, yo nací, entonces pues qué pena, disculpen, pero pues yo nací con un gen chueco. Pues no es ningún gen chueco, es que el mundo es así y está lleno de diversidad espontánea. Entonces lo queer comenzó a reflexionar sobre la condición natural y la condición no natural de las cosas. Y por supuesto las artes son fundamentales en ese proceso, porque las artes son completamente humanas. Somos la única especie que reflexiona artísticamente sobre su existencia y puede falsear todo con legitimidad. Puede inventarse cuerpos, puede inventarse comportamientos y lo hace a través del teatro, lo hace a través de las artes plásticas, de las artes escénicas, visuales, en fin. Entonces, el arte es precisamente la capacidad que tenemos de imaginar el universo con plena libertad y autonomía. Por eso hay tanta gente que o no entiende o no le gusta el arte. El arte es uno de los objetos de mayor control por parte de una sociedad, porque cuando una persona ve una reflexión artística perturbadora, entonces no le gusta. Y dice, eso no es arte. El arte debería ser bonito, el arte debería ser constructivo. Cuando es la grieta de Doris Salcedo en una galería y dicen esto, ¿cómo va a ser arte esto? Y lo que está haciendo Doris es representar un universo fragmentado, polarizado, etcétera, etcétera. Entonces los estudios queer empiezan a cuestionar las nociones de naturalidad y para eso
empiezan a mirar las otras especies, empiezan a mirar el ecosistema. Entonces así pasa, digamos, así fue mi llegada a los estudios queer, porque empiezo a escuchar siempre esta idea, no, pero es que las personas trans no son naturales. ¿Qué querrán decir? Que no somos naturales, que no tenemos derechos, porque no somos parte del ecosistema, que no... Y me doy cuenta de que hay otros investigadores e investigadoras en el mundo que comienzan a indagar acerca de la diversidad sexual de las plantas y los animales, de los comportamientos y todo, y empiezan a revelar un universo que no había sido visible hasta hace muy poco tiempo, digamos. Incluso estamos hablando de los últimos 20 años, en que había una explosión de descubrimientos de los comportamientos diversos sexuales, de género y estructuración de familia y comunidad, que son absolutamente comunes y que cómo es que no los veíamos. Entonces, claramente, unimos los puntos y decimos, aquí alguien o algún fenómeno impidió que nos diéramos cuenta que el ecosistema está lleno de cosas chuecas. Y afortunadamente, porque todo eso representa el universo de posibilidades donde la diversidad promueve la evolución, la adaptación, el cambio experimental y positivo en los sistemas. Súper bien, y es que, como lo mencionabas, todo este tipo de cambios, o digamos, esta aparición, entre comillas, de nuevas como perturbaciones a la identidad establecida, es lo que de pronto en la sociedad, dentro de la sociedad, o también mirar a la ecología, hace que las personas se tengan tal vez como un rechazo a esa perturbación identitaria. Mucho. Sí, y eso nos lleva a pensar, pues lo que tú dices, en la naturaleza hay muchas cosas chuecas, por decirlo de alguna forma, pero es la diversidad que existe en la naturaleza y que la naturaleza misma acepta, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros y esta sociedad que es tan resistente a la diversidad, a la evolución, al cambio, a lo diferente, cómo podemos nosotros aprender de la naturaleza que pues sí lo acepta? Yo creo, y no solamente para los temas de género y para los temas de derechos humanos y de innovación, que hay que estudiar un poquito de ecología. Todos deberíamos saber más ecología, porque es una disciplina interesantísima en el sentido que nos ayuda a interpretar la constitución de relaciones positivas, relaciones negativas, relaciones neutrales. En ecología a uno le enseñan siempre la cadena trófica, que el pez grande se come al pequeño. Eso es como parte del estereotipo de las lecciones básicas. O a veces le enseñan a uno la simbiosis. Dicen cuando dos especies colaboran entre sí y la una depende de la otra. Por ejemplo, los arrecifes de coral. Entonces son relaciones positivas. Pero resulta que cuando uno interpreta lo que está pasando en un páramo, en una ciénaga, en un ecosistema, digamos, silvestre, en la selva tropical, se encuentra con innumerables relaciones que están constantemente activas y que se están desplegando a lo largo del tiempo, porque nada se queda quieto. Entonces, tal vez lo primero, estudiar ecología un poquito, es chévere, pero lo otro es reconocer que todo el tiempo estamos cambiando, el mundo está cambiando, el universo está cambiando. Todo el tiempo ustedes están creciendo, sus cuerpos están siendo distintos todos los días, porque el corazón se está llenando de nuevas arterias y de nuevas inervaciones, porque los huesos están cambiando su estructura de calcio hasta que esperemos que no nos dé osteoporosis. En fin, envejecer es un proceso de cambio constante y además gozoso. Lo podría uno, yo todavía digo eso, porque no me duele tanto la espalda por las mañanas, pero somos distintos todos los días y eso es súper esperanzador. Yo creo que es el mensaje más positivo que podemos recibir los seres humanos de nuestra posición en el mundo. No hay nada que no puedas cambiar. No hay nada, o por lo menos no hay nada que no puedas reinterpretar o reconfigurar para darle sentido a la vida. Entonces, esa es como la mejor lección de la naturaleza. La mejor lección es que
las cosas cambian. Y si tú estás en una relación tóxica con una persona que no te conviene, córtala. Hay 6.000 millones de personas alternativas y de golpe hay 600 al lado. No hay 6.000 millones, pero tú no tienes que quedarte en una relación tóxica. Y así sucesivamente. Y no te comas ese plato porque te hace daño. Ahí la luchamos en la dieta, pero no es obligatorio comer nada. No es obligatorio. Y esa es la lucha más importante en la política que se deriva de esta lectura, digamos, del ecosistema y también de la perspectiva queer. No hay nada obligatorio. Y dicen, pero las leyes de la física, vas a violar la ley de la física. Dicen, no, las leyes de la física nos enseñan ciertos comportamientos de la naturaleza, pero igual yo puedo salir de la atmósfera en un cohete. Es decir, la ley de la física lo único que me está poniendo es un marco de operaciones, pero no me está diciendo que no me puedo sustraer a la gravedad. Bien, y es que recuerdo en este momento un discurso, una entrevista, no sé, no recuerdo muy bien, que diste, creo que fue en 2017, donde mencionabas que igual la humanidad en este momento no está como, no necesita reproducirse porque no se va a acabar. Entonces esto también le da flexibilidad en descubrir, en aprender, en hacer. Bueno, Brigitte, continuando con lo que nos comentabas de que siempre como que las personas sienten que hay unas reglas y esas reglas se deben cumplir y si no se cumplen es algo malo. Entonces quiero preguntarte a qué se debe la necesidad de encasillar o etiquetar a lo raro dentro de un concepto ya conocido. Bueno, de todas maneras necesitamos ciertos niveles de estabilidad o de confiabilidad en las cosas, porque si no todo sería caótico. Y sabemos que en la naturaleza existen muchos sistemas caóticos, digamos, completamente desordenados, donde las relaciones que se establecen entre los elementos no perduran nada. Entonces es una relación que no acaba constituyendo, digamos, lo que llamaríamos un orden de estabilidad para sobre ese orden construir otras cosas. Entonces, claramente los ecosistemas funcionan con fases en las cuales a veces todo es muy estable y todo se comporta bajo unos parámetros regulares y como que no hay necesidad de preocuparse porque el sistema colapse o porque las cosas se deterioren y todo se vaya para donde sabemos que se van las cosas a veces. Entonces, sí es importante entender que la sociedad, las culturas, las personas, las organizaciones necesitamos niveles de estabilidad. La misma universidad, pues si la universidad cambiara todos los días a todos sus funcionarios, a todo su personal, todos los programas, todo el currículo y todo, pues no sería universidad. Entonces la definición de universidad está ligada a un nivel de estabilidad. Pero eso no quiere decir que no cambie y que no esté constantemente revisando si ese nivel de estabilidad es conveniente. De hecho, eso es lo que hacen las directivas o lo que hace el sistema nervioso central de la universidad, estar revisando si le duele un pie, por qué le está doliendo y si hay que mejorar los servicios a los estudiantes, por dónde, en fin, es un sistema adaptativo permanente, pero dentro de unos umbrales, dentro de unos parámetros. Pero hay personas que son más susceptibles que otras a la inestabilidad. Hay personas que por su historia o por sus condiciones de vida son menos propensas a los cambios, les gusta menos cambiar. De manera muy anecdótica, hace 30 años tenía una amiga muy muy querida que vivía preguntándome qué se hacía en el pelo, que quería cambiar el color de pelo. Y yo le decía, pero pues vamos y te lo pintas del color que quieras. Hace 30 años no había colores rojos, verdes, amarillos ni nada, o sea que eso estaba fuera de las posibilidades. Ella quería ser mona, como muchas queremos ser monas a veces. Y duró 5 años para tomar la decisión e ir a cambiar el color del pelo. Y yo le decía, pero ¿por qué no lo haces? Y si no te gusta, al día siguiente vuelves y te lo oscureces. Y decía, no, porque... Y tenía una explicación que casi que implicaba el orden cósmico. Y bueno,
así somos los seres humanos. Nos cuesta, a veces hay cosas que nos cuesta mucho trabajo cambiar y otras que no nos cuesta para nada cambiar. Y obviamente a través de la historia, las culturas también tienen niveles de estabilidad y los colombianos somos como somos porque hemos establecido ciertas reglas y todo. Y entonces hay gente que le parece que eso habría que cambiarlo todo y hay gente que le parece que no, que susto cambiar todo, ¿no? Pues por eso cuando cambia un gobierno como el que ahora estamos viviendo, pues mucha gente está horrorizada y otra gente se siente mucho más tranquila. No pasa nada. Bien, y es que como seres sociales también necesitamos encontrar como puntos de partida o puntos de convergencia para evolucionar o como para sobrevivir en comunidad. Entonces, sin embargo, digamos que esa disrupción, esas perturbaciones pueden hacer que nuestro orden se perturbe completamente. Sin embargo, pues aquí va la pregunta y es ¿cómo son esas primeras señales de cambio, tanto en la ecología como en la sociedad, teniendo una perspectiva queer? Ay, eso me encanta porque en ecología y en estudios socioecológicos esas señales normalmente comienzan a presentarse con la aparición cada vez más frecuente de señales de disturbio, de perturbación extremas. Entonces, un sistema se comporta más o menos con cierta regularidad, tiene ciertos patrones, pero de golpe empiezan a aparecer cosas raras y cada vez cosas más raras. Entonces, cuando empiezan a aparecer cosas más raras con más frecuencia, es que el sistema está empezando a reventar, está generando señales de inestabilidad y va a cambiar. Los físicos hacen esos estudios todo el tiempo sobre las estrellas porque saben cuándo una estrella se va a volver una supernova, pero no pueden predecir el día, pero saben que está por volverse una supernova en un proceso de 100.000 años o de 1.000.000 de años, pero esta estrella se está inestabilizando, está comenzando a lo que le pasa al clima. Estamos cada vez dándonos cuenta de que el clima está cambiando y que se está desestabilizando porque aparecen cada vez aguaceros más fuertes, el verano comienza un poquito más tarde, porque los huracanes son un poquito más fuertes. Entonces, todos esos son señales de que el sistema va a cambiar. Y deberíamos ser astutos en ver esas señales. También lo dicen los psicólogos. Cuando veas que tu hija empieza a dar señales raras de comportamiento, que pues hay que hablar con ella o con él, porque puede ser que le esté pasando algo muy chévere o algo preocupante, pero lo cierto es que está por dar un salto psicológico a algún otro estado y es bueno saber si necesita ayuda o no. Y lo mismo con los amigos, yo te estoy viendo como rara, ¿qué te está pasando? Y es porque uno empieza a dar señales de comportamiento excepcionales y extrañas que lo llevan a uno a pensar aquí va a pasar algo, pero eso no quiere decir que hay que impedir el cambio. De hecho, y concluyo esta pregunta con eso porque yo hablo mucho, cuando uno empieza a ver esas señales, lo que tiene que pensar es si empuja el sistema para que cambie de una manera relativamente controlada, o trata de evitar, de que no suceda. Lo que hemos aprendido en ecología es que si uno se enfrenta a estas señales tratando de que no suceda, es peor. Porque lo único que uno hace es acumular tensiones y cuando finalmente va a cambiar la cosa, explota. Entonces lo mejor es diseñar el cambio. Decir, bueno, esto no está funcionando, hagámoslo. Y un día de estos, chin, cambia uno. Claro, en las empresas eso es lo que hace un buen empresario. Un empresario se da cuenta de que su producto ya no se está vendiendo. El ponquerramo, el chocorramo ya no es tan chévere como era antes, ya la gente no se está comiendo esos productos. Y dice, yo tengo que innovar. Y si no innova a tiempo, quiebra. Pero si lo hace bien, cambia a otro nivel, digamos, de complejidad. Entonces todos los sistemas tienen comportamientos análogos y eso es muy chévere porque uno, fíjense que yo he hablado de comportamiento de las personas, de empresas, de estrellas, de bosques, del clima, porque esa es la aproximación sistémica que tiene la ecología y que tienen muchas ciencias.
Bien, y es que esa necesidad de transformación y adaptación a diferentes situaciones que perturban el entorno, por ejemplo en la sociedad como el COVID, el cambio climático, entonces son necesarias esas como habilidades que la sociedad necesita empezar a desarrollar un poquito más fuerte en aceptar el cambio. Brigitte, retomando un poco el tema de la ecología, nosotros tendemos a relacionar lo ecológico o lo natural con algo verde. Entonces, ¿cómo podemos como romper ese paradigma y dejar de percibir a la naturaleza como solo lo verde y dejar de ver al mundo solamente como dos opuestos? O es hombre o es mujer, o es blanco o es negro, pero entonces como que no hay un intermedio. ¿Cómo podemos nosotros romper con eso? Lo primero sería preguntarse por qué llegamos a eso. ¿En qué momento se consolidaron como esas categorías tan separadas? ¿De dónde vienen esos discursos tan marcados que dicen la naturaleza es esto y la cultura es esto? Y uno puede decir, no, pues Lévi-Strauss como que fue un autor que identificó esa tendencia dentro de los mecanismos de pensamiento, sobre todo en Occidente. Y dice, ¿será que todas las culturas piensan igual? ¿Crean categorías bipolares o es un proceso mental propio de los occidentales? Entonces uno va y estudia a los Masái, o va uno y estudia a los mongoles, o va uno en distintos momentos de la historia y se da cuenta de que sí hay una tendencia a clasificar y a construir sistemas de categorías mutuamente excluyentes, pero no sucede siempre. Hay muchas culturas que manejan categorías híbridas, que manejan categorías incompletas, sistemas donde, por ejemplo, muchos pueblos indígenas no tienen palabra para designar la naturaleza. Y uno les pregunta, pero es que la naturaleza tal cosa. Y después de un rato de conversación dicen, no, un momentico, ¿de qué me está hablando? Ellos nos preguntan, ¿usted de qué me está hablando? Pues de la naturaleza, eso, lo verde. Y dicen, no, nosotros somos naturaleza. Nosotros, las personas, somos parte de la naturaleza. Somos naturaleza. Entonces cambia claramente el alcance de la categoría. Entonces, ¿por qué pasa? Puede pasar por un proceso de evolución social, cultural, lingüística, porque es útil, pero también porque hay agendas concretas de ciertas personas a las que les conviene o se sienten satisfechas con hacer ese proceso. En historia de la biología es muy, muy interesante porque fue en el siglo XVII y XVIII donde se instauraron los sistemas de clasificación de los seres vivos. Linneo creó la taxonomía de plantas y animales, y de ahí en adelante nos hemos encarretado mucho en definir y hacer el listado de los seres vivos que hay en el planeta como una colección de cosas. Y esto es lo mismo que hace uno cuando clasifica a las personas LGBTIQ+, y que es tratar de definir unos criterios para meter a la realidad en cajitas. Ese es un método. Es un método que se inventó en la modernidad, es el método mediante el cual surgió la enciclopedia, y es un procedimiento mental particular que sirve para ciertas cosas, pero también hace mucho daño, porque es una herramienta, y perdón la palabra vieja, hermenéutica, es decir, es una manera de organizar el conocimiento, y por tanto lo que los humanos podemos hacer desde la filosofía o del pensamiento es cuestionarla, es decir, esa manera qué efectos tiene, o de dónde sale, o a quién le conviene. Y hoy en día nos damos cuenta de que lo que pasó es que como que creemos que esa es la única manera de conocer, y entonces todo el mundo le enseñan desde chiquito o desde chiquita a pensar en categorías taxonómicas y separadas, porque es muy conveniente, y es una manera de pensar. Entonces liberarnos de eso es complicadísimo. ¿Tú qué eres? ¿Tú qué haces? ¿Y esto qué es? Es la pregunta muy, muy nuestra, ¿no? Y en biología yo salgo a campo y voy por el bosque y voy conversando, y la gente, bueno, tú que eres bióloga, dime, ¿este árbol qué es? ¿Qué quieres decir? Sabiendo por a dónde va la pregunta. No, pues, ¿cómo se llama? Y digo, Alberto, Rosita.
No me mames gallo, quiero que me digas qué viene siendo. Le digo, pues en el sistema clasificatorio del Linneo, desarrollado en tal y tal fecha, de tal forma, este árbol está nominado de tal forma en la cultura occidental. Pero los indígenas Huitoto a este árbol no le tienen nombre. No lo reconocen como algo aparte de tal y tal cosa, o lo asimilan a un pescado. Me dice, no, pues es que los Huitotos sí son una gente muy loca. Dice, no, porque tienen un sistema de relacionamiento, de interpretación de las relaciones de las cosas distinto, más conveniente para su supervivencia cotidiana. Entonces los micos que viven en los árboles funcionan y son equivalentes a las aves. Y las aves que viven abajo, las pavas, y son equivalentes a los cerdos silvestres o a las culebras porque están sobre la superficie. Entonces es mucho más útil pensar en el mundo de los que vuelan y están en el aire y separados de los que están sobre el suelo. Entonces depende de cuál es el sistema de referencia, cuál es el sistema de separación. Lo importante es saber que no son ejercicios inocentes. Cuando uno clasifica, uno impone un orden o una manera de ver el mundo, y es sobre eso que nos quejamos las personas hoy en día, que me dicen, pero ¿y usted por qué considera que yo soy una persona blanca y que por eso tengo más derechos que una persona negra? ¿En qué momento salió? Y fíjense que esas son doctrinas que en el siglo XIX y en el XX y todavía existen, que clasifican a las personas porque tienen los ojos cuadrados, redondos o amarillos, o porque tienen esta condición o la otra, y lo peor, adscriben derechos y valores a esa clasificación. Y dicen, no tiene ningún sentido. Entonces ahí viene el tema político de las clasificaciones. Entonces eso es lo que hay que preguntar: ¿quién está detrás de los sistemas de clasificación? Porque pues la ciencia trata de usar las clasificaciones para ayudar a entender el mundo, y eso está bien, es un instrumento. Pero luego hay gente que dice, no, pero es que esa es la verdad, y mi Dios o mi inspiradora o mi realidad me dice que esa verdad es inmodificable y que Dios creó hombre y mujer así nomás. Y entonces uno les pregunta a las personas, bueno, es una fuente de autoridad, claro, pero en esa división, que además se hizo en otro idioma hace muchos siglos, cuando se escribió Dios, Yahvé, creó a hombre y mujer, describió que era un hombre y que era una mujer. No estaba en el catálogo, no decía, es que se interpreta hombre a un ser que tiene estas condiciones, estas características. No, eso no está. Entonces, ¿cómo sabe uno cuál era cuál? Y la gente se molesta porque, pues, dicen, es obvio. No es nada, es obvio. Todo proviene de un sistema de pensamiento que se aplica a interpretar la realidad. Bien, Brigitte, y es que esa interpretación que nos mencionabas y de pronto la necesidad de clasificar en los últimos años quizá está flexibilizándose un poquito. Entonces las personas pueden ser un poco más como se sientan o como descubren esa nueva interpretación a los opuestos que mencionaban en la pregunta. Entonces, para finalizar esta parte de la entrevista, ¿cuál crees que es el reto más grande que tenemos los jóvenes para romper y seguir en ese camino de quitar paradigmas y transformarnos sin que la sociedad se vuelva un caos? Bueno, voy a partir mi respuesta en dos. Yo creo que lo primero, existir y vivir es un experimento. Y hay que experimentar. Esa es la historia de las personas, es la historia de todo sistema. Desarrolla y va haciendo pruebas de ensayo y error. Claro, uno cuando cría, yo tengo 2 hijas y cuando tenían 2 años y 1 año, pues no las dejábamos meter los dedos en los enchufes. Eso es una preocupación que todos los progenitores tenemos, porque pues ese experimento no vale la pena hacerlo, porque ya sabemos cuál es el resultado. Pero que se encontraron una cucaracha y se la comieron. No, que no hay que dejar que los niños se coman las cucarachas. Pues no, de golpe, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Se van a enfermar? ¿La cucaracha se los va a comer por dentro? No,
seguramente no lo harán, pero si lo quieren hacer, hágalo. Entonces, yo tengo una perspectiva absolutamente libertaria de la educación. Las personas, uno no educa a nadie. Uno no le enseña a nadie a nada. Uno comparte un conocimiento y las personas experimentan y si les funciona y les gusta, lo adoptan. Y eso es un paradigma educativo además pues, que se desarrolló hace muchas décadas. Uno acompaña a las personas a construir su conocimiento. Y procura uno pues que no se desnuquen, que no pues, cogen el cable pelado, que no se crucen el semáforo cuando está en verde y viene un carro a toda velocidad. Y pues uno espera que funcione, ¿cierto? Lo que pasa es que hay personas que perciben el riesgo de una manera muy marcada, entonces insisten en que hay que educar a las personas. Y luego hay otras que insisten en que la mejor manera de ser es ser igual a mí. Entonces ustedes deberían adoptar mis comportamientos porque como yo soy poseedora de la verdad, lo cual es cierto, pero solamente de la mía. Yo soy poseedora de mi verdad y es única, si no pues me estoy traicionando. Pero yo no tengo por qué ni transferirles ni adoptar sus verdades porque son propias de su experiencia que es única. Entonces, cada quien, digamos, hace ese proceso. Hay personas más disruptivas, personas que se arriesgan a pintarse el pelo más rápido que otras, personas que modifican su cuerpo y se ponen un piercing, personas que cambian de dieta y se vuelven vegetarianas, me parece un riesgo tremendo, pero que no recomendaría, pero yo sé que hay mucha gente que le va muy bien, entonces qué chévere que haya vegetarianos, y así sucesivamente. Ahora, el tema del caos, ¿cómo hacerlo? ¿Cuál es el umbral de seguridad en la experimentación? Es muy complicado de establecer, es muy complicado porque es un proceso correlacional. Entonces, hace 2 días, las estudiantes de la EAN, algunas estudiantes de la EAN y de otras universidades salieron a protestar por la violencia de género y los abusos sexuales en el transporte público. Hicieron un plantón y estuve con ellas porque me parece que tienen toda la razón. Si la sociedad no es capaz de garantizar unos mínimos de seguridad y de tranquilidad a las ciudadanas y a las jóvenes, pues algo estamos haciendo muy mal. Y luego decidieron que bloqueaban el tránsito frente a la universidad por unas horas o por un rato. Y entonces uno dice, ¿sí o no? ¿Será que eso es llevar al caos o no? El experimento se hizo porque no hay nadie controlándolo. Es un experimento vital que las 200 o 300 personas que estaban en el plantón decidieron en ese momento qué iban a hacer. Y los que venían por la 11 también tomaron parte del experimento sin mayor voluntad y les tocó aguantar. Algunos pitaban, otros saquen esas viejas locas de la vía, otros decían no, qué maravilla que las chicas estén recordándonos que hay unos derechos que no se pueden violar. Pero la vida es todo el tiempo eso, experimentos. ¿Cuáles son los experimentos que no hay que hacer? Hay una serie de escenarios y puntos en los cuales uno diría pues prolongar cosas que uno ya sabe que están funcionando mal. Cambio climático. Entonces, prolongar el uso de combustibles fósiles a escala planetaria, sabemos que es un experimento que ya no hay que reiterar. Deforestar, no, pues ya sabemos que deforestar eso es realmente letal, pero hay mucha gente que sigue haciendo eso. Entonces son experimentos sociales correlacionales en los que el debate democrático es fundamental para saber si sí lo hacemos o no lo hacemos, qué tanto lo controlamos, qué tanto no lo controlamos. Entonces ahí está todo el tema político de las libertades y de las instituciones que construimos, y pues por eso lamentablemente el experimento más nocivo que se han inventado los seres humanos, que es la guerra, todavía sigue existiendo. No hemos sido capaces de saber que con la guerra no se soluciona nada. Bueno, Brigitte, muchas gracias por este espacio de preguntas. Ahora vamos a pasar a una sección un poco más dinámica y ya vienen nuestros compañeros a hacer sus intervenciones. Vamos a darte 1, 2, 3, 4, 5 afirmaciones y la gracia es que lo digas sí o no.
¿Listo? Entonces la creatividad tiene que ser increíble, mejor dicho. Entonces la primera, la primera es: la naturaleza es queer. Que no hay nada más queer que la naturaleza, me cuesta mucho trabajo no decir sí ni no. Hay muchos elementos que nos indican que la naturaleza está llena de variaciones raras, de cosas chuecas, y eso es muy positivo. Pero también hay procesos que demuestran que es estable, que es rígida, robusta, de manera que en el intermedio. Listo, la segunda es: lo diferente siempre es aceptado. Lo diferente tiene muchos problemas. A veces nos asusta, a veces realmente nos causa problemas y no siempre somos capaces de... Bueno, no me imagino que un dulce por cada vez que gano, sí. Buenísimo. Bueno, la tercera. Discriminar es sinónimo de deshumanizar. Pero esto como Aguinaldo no puede decir, podría ser. Tal vez. Tal vez. Yo creo que discriminar es injusto, es inadecuado, es doloroso y ya. Ok. Me tienen asustada. Existe la discriminación positiva. Existe la discriminación positiva. Pues todos los juicios de valor implican la aplicación de un criterio. Entonces los criterios, por ejemplo, cuando uno habla de un prejuicio, no necesariamente tiene que ser malo o bueno, sino simplemente es la aplicación de un parámetro. Ok. La última ya, para terminar el sufrimiento. Los derechos de las minorías hacen parte de la sostenibilidad. Los derechos de las minorías representan un componente fundamental de las opciones de cambio y de lecturas alternativas de la realidad y del mundo. Son fundamentales. Ok. No fue tan grave, te fue bien. Solo perdiste una vez. Es muy difícil no ser categóricos, ¿no? Sí, sí. Herencia del mansplaining de golpe. Listo, ahora vamos con una asociación rápida de palabras. Te voy a decir un par de palabras y la primera palabra que se te venga a la mente, sin trampas, ¿listo? Género. Goce. Naturaleza. Queer. Transformación. Experimento. Innovación. Brillo. Identidad. Experimento. Ok. Y adaptación. Innovación. Ahí están, siempre hay como una relación entre... Les hice trampa porque circularicé las palabras. La última, así como sorpresa. ¿Listo? Bonus track. Sí, falso y verdadero. Entonces tienes que decir falso o verdadero. Ese es más fácil. Me meto en problemas, pero... Con justificación. Mentiras. ¿Con justificación? La ecología queer es un planteamiento nuevo. Verdadero. El cambio climático ocurre cada vez más rápido. Verdadero. La discriminación a lo queer es miedo a romper el status quo del género. Verdadero. Y la última, dejar la responsabilidad del cambio climático a los jóvenes es un acto egoísta por parte de las generaciones anteriores. Verdadero. Listo. Muy bien. Bueno, muchas gracias, ¿no? Muy divertido. Bien, Brigitte, muchas gracias por el espacio que nos otorgaste. Yo creo que es una conversación muy nutrida y donde podemos reflexionar un montón si volvemos a escuchar nuevamente o en repetidas ocasiones la entrevista. Pues muchas gracias a todo el equipo. Muy chévere estar aquí y espero que me contradigan mucho. Transmite Radio EAN Estéreo desde la Universidad para el Mundo.
Actualízate camino a la U. Sintoniza la mejor música. Conéctate con el mundo. Disfruta del mejor entretenimiento. Agéndate con los grandes eventos. Participa de los mejores torneos. Descubre una vida saludable. Exprésate sin tabús. Todo esto Y mucho más en Radio EAN Estéreo.